Si me acompañan a la palabra en esta tarde, libro de Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer todo el capítulo 2 de Juan. Es corto, no es largo. Y la palabra del Señor siempre nos hace bien. Voy a leer Nueva Versión Internacional, por si los hermanos que están poniendo la letra pueden ponerla, y así todos leemos lo mismo. Dice, libro de Juan, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabía unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera señal de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Padre, gracias por tu palabra. Yo creo, tengo total convicción que ella es viva y eficaz, Señor. Y todos en este lugar necesitamos que tu palabra nos hable. Todos necesitamos que tu palabra hable a nuestro corazón. Yo oro que tu palabra pueda hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayúdenme, diga algo, alabe al Señor en lo que yo quito el password de aquí del iPad. Alabe al Señor. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Juan es uno de los evangelios más lindos en la Biblia. Hay muchas veces que cuando las personas van a comenzar a leer la Biblia y no saben por dónde
comenzar, porque no conocen y es un poquito complicado. Muchas veces se les recomienda comenzar leyendo el libro de Juan. La verdad es que Juan es una belleza. De la manera en que Juan comienza escribiendo es algo que es una poesía y con una profundidad tremenda. En el capítulo 1 de Juan, Juan comienza narrando cómo él dice que en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Aquella luz verdadera del mundo venía a este mundo, que era Jesús. Y Juan comienza a narrar todo de una forma muy preciosa. Juan empieza a narrar los primeros acontecimientos del ministerio de Jesús, el llamamiento de los primeros discípulos, el llamamiento de Andrés, el llamamiento de Simón, el llamamiento de Felipe, de Natanael. Y Juan está narrando en este capítulo precisamente que nosotros llegamos acá, está narrando el primer milagro público del ministerio de Jesús. Y el primer milagro que Jesús hace cuando comienza su ministerio, resulta que sucede en el ambiente de una boda, en el ambiente de una celebración, en el ambiente en el cual todo el mundo estaba celebrando algo bien lindo, estaban sucediendo cosas buenas, habían personas que se estaban casando y todo iba de maravilla hasta que sucede algo interesante. Se acaba el vino. Cuando se acaba el vino, la madre de Jesús nos narra la escritura que va a ver a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tú tienes conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. Todavía no es hora de que yo haga esto. Sin embargo, su madre, que lo conocía, que sabía quién él era, da órdenes de que obedezcan todo lo que él diga. Todos conocemos la historia, estamos bastante familiarizados con ella. Jesús da la orden de que llenen las tinajas de aguas y sucede un milagro. Ahora, a mí me llama mucho la atención. Yo quiero preguntarte algo. Mientras todo estuvo bien en la boda, nadie llamó a Jesús. Y de esa misma manera sucede muchas veces en nuestra vida. Mientras todo va bien, mientras estamos viviendo el sueño americano, mientras el trabajo va bien, hay dinero, hay salud, la familia está bien, vamos de vacaciones, todo marcha viento en popa y a toda vela y pareciera que no necesitamos a Jesús. Tristemente, las sociedades donde el evangelio pasa más trabajo muchas veces para que dé fruto en los corazones de las personas son los países más desarrollados, los lugares con menos necesidad. Europa está apartándose del evangelio del Señor a una velocidad abismal porque las personas piensan que como todo va bien no necesitan a Jesús. Que como todo va marchando bien, no necesito a Jesús. Que como hemos sido tan inteligentes y nos hemos avanzado tanto en la ciencia y en el desarrollo, no necesitamos a Jesús. Déjame decirte, la gente piensa así hasta que llega un día en el cual se acaba el vino. Y cuando se acaba el vino, mi pregunta es para ti y para mí. ¿Sabemos a dónde ir? ¿Conocemos a Jesús? Porque María conocía a Jesús y sabía dónde ir. Tú y yo conocemos a Jesús. Cuando las cosas cambian y cuando nos enfrentamos a algo inesperado, en nuestra familia, una enfermedad, nuestras emociones, el trabajo, algo para lo cual no tenemos la capacidad de lidiar con nuestras propias fuerzas, cuando se acaba el vino, ¿a dónde vamos? Hace poquito tuvimos en nuestra iglesia un campamento para jóvenes y para middle schoolers. Y fue una bendición ambos campamentos. Y en el último día del campamento de middle schoolers estaba la mamá de Johan. ¿Ella está aquí hoy, no? Hola, Babi, Dios te bendiga. Estaba Babi ministrando a los middle schoolers y a los jóvenes de nuestra iglesia. Y ella ministraba algo a sus vidas y ella les estaba contando que cuando Ruth era pequeñita, ella le enseñó a Ruth la dirección de su casa para que si alguna vez ella se perdía, ella supiera cómo encontrar el camino a casa de nuevo. Así que ella se aseguró de que Ruth se supiera de memoria la dirección de su casa.
Y ella le ministraba a los niños en aquel campamento y les decía, ustedes necesitan asegurarse que si alguna vez ustedes se pierden, sepan cuál es la dirección de la casa de su Padre Celestial. Y de la misma manera que María, la madre de Jesús, conocía a Jesús, sabía quién era Él, sabía dónde acudir cuando el vino se acababa, nosotros necesitamos saber quién es Jesús, saber a dónde acudir cuando el vino se acaba, saber cuál es la dirección de nuestro Padre cuando nos perdemos, porque todos nos vamos a perder en algún momento. Todos nos vamos a perder. La diferencia es, ¿sabes tú la dirección de la casa de tu Padre? ¿Conoces quién es el que puede hacer el milagro y convertir el agua en vino? ¿Conoces tú a Jesús? Yo regresé a ese campamento y me aseguré que mis hijos se aprendieran la dirección de mi casa. David no se la sabía, se la tuvo que aprender. Y Celine se la sabía más o menos. Ya los dos se la saben, así que si se pierden, pueden llegar a la casa. Pero tú sabes que tú y yo, aunque estemos muy grandes, igual somos niños en muchas áreas de nuestra vida. Igual nos perdemos. Igual en algún momento se nos acaba nuestra capacidad, se nos acaba el vino. ¿Conocemos a Jesús? Es la pregunta que tenemos en esta tarde. Tú sabes que Juan el Bautista, en el libro de Juan que estamos leyendo, capítulo 1, un capítulo antes, y este mensaje no tiene título. Yo le dije a los muchachos que le pusieran Juan 2, porque es de lo que estamos hablando de acá. Se me ocurrió un título en la casa, pero pensé que si les decía el título les iba a dar gracia y no iban a tomar el mensaje en serio. Así que no sé si se los digo o no se los digo. Ya se los tengo que decir porque ya se los... Porque la gente aquí son muy curiosa. Pero si fuera a tener, usted póngale el título que usted quiera al mensaje. Le puede poner Juan 2 o le puede poner 3 cosas de Juan 2 y una de Juan 1. O sea, 3, 2, 1. 3 cosas de Juan 2 y algunas cosas de Juan 1. Por ahí más o menos. Ahora volvemos a lo serio de nuevo. Estamos en Juan 2, ¿ok? Regresamos a lo serio. Capítulo 1 de Juan, dice la Biblia que de Jerusalén Juan está bautizando a las personas para arrepentimiento. Juan está preparando el camino al Señor, Juan el Bautista. Y dice que de Jerusalén envían unas personas a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién tú eres y por qué tú estás bautizando gente? ¿Quién tú eres y por quién estás bautizando gente? A mí me maravilla la respuesta que dio Juan. Pero yo quisiera preguntarte a ti en esta tarde, si a ti alguien viniera y te preguntara quién tú eres, ¿tú supieras decirlo? A Juan le preguntaron, ¿quién tú eres y por qué bautizas? La respuesta de Juan fue, yo soy una voz que clama en el desierto. Juan podía haber dicho a lo mejor, yo soy un profeta, yo soy tremendo predicador, Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan tenía su identidad bien clara. Juan estaba sometido bajo la autoridad de Dios. Él sabía quién él era. Pero cuando vienen y le preguntan, ¿quién tú eres y por qué tú bautizas? La respuesta de Juan a mí me encantó. Juan dijo, yo bautizo con agua porque entre ustedes hay uno a quien no conocen, que viene después de mí, pero existía antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar las cuerdas de las sandalias de sus zapatos. Dice Juan, yo estoy bautizando, el motivo por el cual yo estoy bautizando es porque hay uno que viene, que ya está aquí, que ustedes no conocen, del cual yo no soy ni digno de desatar sus sandalias. El motivo por el cual Juan estaba bautizando para arrepentimiento es porque había muchos que no conocían a Jesús, muchos que no sabían a dónde ir cuando se acababa el vino, muchos que desconocían que el Rey de Reyes estaba en este mundo. Y Juan estaba bautizando por eso. Al otro día, dice que Juan vio a Jesús acercarse a donde estaba él. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan conoció a Jesús, sabía quién era él. Dice la palabra del Señor que Juan dijo que para
para que Jesús se revelara, él había venido bautizando con agua. Pero Juan dijo también, el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando se acaba el vino, tú sabes a dónde ir. ¿Conoces a Jesús? ¿O estaremos nosotros como alguna de aquella gente que tenían al Maestro, que tenían a Dios, Emmanuel, Dios con nosotros entre ellos, y no lo reconocían? Versículo 9 del capítulo 2 de Juan, donde mismo estamos. Llegamos a la parte donde las personas que estaban en la fiesta y en la boda toman el agua, una porción del agua que les había mandado Jesús a llevar las tinajas, y se la llevan a la persona que está al frente de la fiesta, a la persona que está encargado, el maestresala, dicen algunas personas, la persona que sabía de lo que estaba sucediendo ahí, para que probara el vino. Y dice la palabra de Dios que el encargado del banquete probó el vino sin saber de dónde había salido. Pero este hombre pudo reconocer, aunque no sabía de dónde había salido, que este vino era mejor que todo lo demás que él había probado. Dijo, yo no sé de dónde salió esto, pero yo no he probado nada como esto antes. Este vino es mejor. ¿Por qué todo el mundo siempre da el mejor vino primero y después al final cuando la gente está borracha que no siente nada ya, entonces le dan lo más malo? Llamó al novio y le dijo, tú has guardado lo mejor lo has guardado. ¿Sabes qué me dice esto a mí? Que lo que Dios crea siempre va a ser mejor que lo que crea el hombre. Lo que Dios hace siempre va a ser mejor que lo que tú o yo podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Yo no sé qué cosa es lo que tú has estado tratando de crear, tratando de hacer por ti mismo, tratando de hacer en tus fuerzas. No sé si te está saliendo bien. Solo te digo, lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor, mucho más abundante, mucho más perfecto, mucho más precioso. Es eterno lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué necesitas tú que Dios cree en ti? ¿Qué necesitas que Dios cree en ti? ¿Necesitas que Dios cree algo en ti? ¿Se ha acabado el vino en alguna área de tu vida? Déjame decirte algo. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, esta palabra es dunamis, y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa para decir que no hay Dios, porque es manifiesto el poder de Dios a través de su creación número uno, de todo lo que Él ha creado en el universo. Yo sé que vivimos en Miami, que es una ciudad que está llena de calles, de carros, de factorías, de expressway y de todo. Pero si usted se pone por un minuto nada más a levantar su vista un poquitico, a analizar lo que les rodea, la creación, el cielo que Dios ha creado, las plantas, la creación de Dios, todo habla de Él. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo habla de Dios. Yo hace poco estaba viendo un documental que era un científico matemático que descubrió algo a lo cual él llamó la huella digital de Dios. Porque todos los matemáticos estudiaban cosas que eran cuadradas, redondas, figuras que ellos podían entender. Pero este matemático, cuando empezó a examinar la creación y empezó a ver las formas que tenían los árboles, las formas que tenían ciertas plantas, las formas que tenían ciertas cosas que no eran ni redondas ni cuadradas ni de ninguna manera, él decía, tiene que haber alguna manera matemática de poder calcular esto, de poder entender esto. Y este hombre, Dios le dio la gracia y encontró una fórmula tan sencilla, pero que de ahí se deriva muchísimas cosas en la creación. Y es una fórmula en la cual las cosas que se crean tienen la capacidad de extenderse hasta el infinito. Y usted no me va a entender a lo mejor esto 100%. Después, si yo encuentro el nombre del documental, se lo doy. Pero él llamó a esto la huella de Dios. Es inevitable
no poderse, no ponernos a buscar y a ver la creación que Dios ha hecho y todavía decir y dudar que no hay un creador. Hace poco yo estuve con mi familia y con los niños, fuimos a la NASA, nunca habíamos ido ahí. Y vimos un video, hay un satélite que enviaron para allá arriba, para el espacio, hace como 2 o 3 años, y lo tienen navegando, yendo por ahí para adentro, a donde nunca se ha llegado, y ese satélite está mandando fotos para acá. Y han podido empezar a ver fotos y fotografías del universo que nunca antes se habían visto. Y si usted ve eso, los científicos en ese video estaban llorando. Gente que no conoce a Cristo, estaban llorando y decían, ¿por qué es que yo antes era ciego, pero ahora veo? Yo no entiendo. La gente, Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta a través de su creación. Y yo no he cambiado el mensaje, no se vayan. No piensen que ahora yo estoy predicando de la creación. Lo que te estoy hablando aquí de la creación es porque el mismo poder que tiene Dios para crear, el mismo poder que creó todo lo que existe alrededor nuestro, es el mismo poder que convirtió el agua en vino, es el mismo poder que puede crear en ti algo diferente. Solamente necesitas la fe para creerlo. Abraham tenía una promesa de parte de Dios y a sus 100 años tiene un encuentro con el Señor. Sabemos todos aquí que a los 100 años hay cosas que no funcionan también, ¿verdad? Y Sara, su esposa, estéril, se le aparece el Señor, le da la promesa a Abraham, le dice, en 1 año voy a regresar a visitarte y vas a tener un hijo. Y Sara estaba atrás oyéndolo y se rió. El Señor le dijo, ¿y por qué Sara se ríe? Sara, no, yo no me reí. El Señor, sí te reíste. Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder. El salmista David, en el salmo que escribió, el Salmo 51, arrepintiéndose después de su pecado, le decía al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estás necesitando tú hoy que Dios cree en ti? ¿Qué necesitas que Dios cree en ti? ¿Qué cosa es aquello para lo cual tú no tienes el poder, la fuerza, la habilidad, pero que el Dios que creó las galaxias, el universo, todo lo que existe, sí tiene el poder para hacerlo? Déjame decirte lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder para orar en ti, mucho más abundantemente de lo que tú puedes imaginar. Pablo decía en 2 de Corintios, porque él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos sabemos eso. Y Pablo continuaba escribiendo y decía, después de eso, Pablo decía, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, delante del Señor, mejor mostrar la debilidad. Mejor estar suave para que permanezca sobre nosotros el poder del Señor. Sabemos a dónde ir si se nos acaba el vino. Conocemos a Jesús. Este capítulo 2 de Juan continúa narrando. Luego que Jesús sale de las bodas, dice que se dirigen hacia Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, Jesús entra en el templo. Y lo que se encuentra a Jesús en el templo es gente haciendo negocio, gente con mesas de dinero. Lo que se encuentra, según lo describe la Biblia, es un mercado. Así que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del mundo, está llegando a su templo, está llegando al lugar que fue construido para adoración, para adorar a Dios. Y lo que se encuentra es un mercado. Aquí en Juan lo describe bonito porque Juan escribe bonito, pero hay otros evangelios donde cuando usted lee este pasaje, da una idea bien cruda de cuán
cuán triste, cuánta molestia causó esto en el corazón del Señor. Llegar a un lugar donde Él dijo, mi casa de oración será llamada, y encontrarla llena de cosas allá adentro que no deberían estar. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Dice el libro de Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿acaso no saben ustedes, hablando de nosotros, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y a quien han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, pues fueron comprados por un precio. Así que aquí en Corintios está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios y diciéndole, ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. La pregunta mía mientras leía este capítulo era, Señor, ¿qué estás viendo en este templo? ¿Sabes por qué? Porque hay templos que se ven muy lindos por fuera. Hay templos que se ven muy bonitos por fuera. Pero por dentro cuando tú entras lo que hay es un mercado. Y yo no sé qué cosa puede haber en lo profundo de tu corazón. Pero si Jesús, el Rey, estuviera acercándose y entrando a este templo hoy en día, ¿qué haría el Señor? ¿Tendría el Señor que coger algunas mesas y empezar a virarlas? ¿Tendría el Señor que a lo mejor sacar un látigo y empezar a corregir algunas cosas que están mal? ¿Tendría el Señor que empezar a sacar a alguna gente que no deberían estar ahí? ¿Tendría el Señor que empezar a sacar algunas cosas que no pertenecen a su casa, que no pertenecen a su templo? Porque el anhelo de Dios es que tú y yo seamos un lugar de adoración. Seamos una casa de oración. Seamos un lugar, un tabernáculo, un templo, una morada santa, pura, donde el Rey pueda entrar y recibir adoración. Donde el Rey pueda entrar y reinar. Donde Jesús pueda ser entronado, donde Jesús pueda recibir la prioridad que merece, la gloria que merece, el honor que merece, la honra que merece, donde Él pueda habitar dentro de ti como Él anhela hacerlo. Yo no sé en qué momento el templo comenzó a llenarse de todo tipo de cosas adentro, no sé en qué momento sucedió eso. Como mismo muchas veces no nos damos cuenta de en qué momento nuestro corazón se empieza a llenar de cosas que no deberían estar en nuestro corazón. Yo le hablaba a los muchachos en el campamento de middle schoolers, a los más jóvenes, y les decía que las cadenas de los hábitos son demasiado suaves para sentirse hasta que son demasiado fuertes para romperse. Las cadenas de los hábitos, cuando tenemos hábitos y permitimos que cosas se metan en nuestro templo, en nuestro corazón que no deberían estar, son muy suaves para sentir si no nos damos cuenta de lo que está pasando. Hasta que llega un punto en el que son muy fuertes para romperlo. Nos damos cuenta de que estamos mal, nos damos cuenta que hemos abierto puertas que no deberíamos abrir y cuando queremos hacerlo, las cadenas son muy fuertes para romper eso. ¿Por qué? Porque entraron cosas que no debían estar ahí nunca. Porque el Señor necesita y quiere purificar tu templo, mi templo, tu corazón y mi corazón. Tú y yo somos hijos de Dios. Él nos compró con su sangre. Fuimos comprados por precio, es lo que dice Pablo. Ustedes desconocen, no se dan cuenta que son templo del Espíritu Santo. Que la salvación que tienen costó demasiado cara, costó la sangre de Cristo Jesús. Él anhela que tú y yo seamos una casa de oración. Él lo anhela. Cuando Jesús hace esto en el templo, termina de purificar el templo, la respuesta que él obtuvo de las personas que estaban ahí, dice que los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¿De dónde tú saliste? ¿Quién te ha mandado a meterte aquí adentro a sacar las cosas? ¿Tú no ves que nosotros hacemos esto así? ¿Tú no ves que nosotros hacemos esto así?
Tú sabes que yo me niego a creer que las generaciones que vienen son generaciones que van a olvidarse de tener un templo limpio para Dios y de ser una generación que abra las puertas para que Cristo entre y limpie lo que tenga que limpiar y haga lo que tenga que hacer, pero que Cristo tenga un lugar donde reciba adoración. Usted sabe que hay mucha gente que habla mal de la iglesia, sabe que hay mucha gente, sabe que hay mucha gente hoy en día queriendo que el evangelio sea desacreditado, queriendo que el nombre de Jesús sea minimizado. Yo me niego a creerlo. Yo quiero creer con todo mi corazón, que sí va a haber una generación que va a conocer a Cristo, que sí va a haber una generación que va a honrar a Cristo, que sí va a haber una generación que se va a preocupar por mantener el fuego del Señor ardiendo en su vida. Pero esta gente que estaban acá en el templo, la reacción de ellos fue decirle, ¿qué señal tú nos das? ¿Por qué autoridad tú haces esto? Hay algunas versiones que dicen, Jesús les contestó y le dijo, yo lo hago por mi propia autoridad. Pero aquí donde estamos leyendo, dice que le pidieron señales a Jesús. Le dijo, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Pidiéndole señales al Señor. Dice el versículo 22 al 25, dice que mientras que Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta, dice que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Sabes que Jesús conoce tu interior? O sea, esta gente acá, sucede esto, Jesús entra, limpia el templo, todo lo demás. Dice que había muchos que estaban en Jerusalén para la fiesta de la Pascua y que muchos creyeron en el Señor. Muchos, yo creo en el Señor. Dice, Jesús no les creía. Porque él los conocía. Él conocía su interior. Tú sabes que Jesús te conoce. No que te conoce de afuera nada más, como tú luces, si eres trigueño, bajito o alto, si tienes pelo negro, eres rubio. Tú sabes que Dios y Jesús te conoce. ¿Sabes que a Jesús no le impresiona nada? No le impresiona. No impresionamos al Señor. ¿Sabes qué impresiona al Señor? Lo que decía el salmista cuando decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque Dios tiene la capacidad de ver nuestro corazón. ¿Sabes que Dios te ve? Déjame explicar esto un poquito mejor. En el capítulo 1 de Juan, un poquito antes, cuando estaban los discípulos, Andrés fue uno de los primeros que lo siguió. Y luego dice que llaman a Simón para que venga a conocer a Jesús. Y cuando Simón viene caminando y viene llegando a donde está Jesús, lo que narra la Biblia es que Jesús lo mira fijamente y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefas, Pedro. Jesús lo ve y le dice, tú eres Simón, yo sé quién tú eres. Pero no solamente sé quién tú eres, yo sé lo que voy a hacer contigo. Yo sé que voy a cambiar tu futuro. Yo sé que no tienes idea, pero a pesar de todas tus debilidades, de todos tus problemas, de todas tus cuestiones de carácter, yo voy a hacer algo que me he propuesto hacer con tu vida.
Después de eso dice que viene Felipe y llama a Natanael para que vayan a conocer a Jesús y le dice, Natanael, ven acá, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Jesús. Y cuando viene llegando Natanael con Felipe a donde está Jesús, Jesús lo mira y mira a Natanael y le dice, he aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño. Y Natanael se le queda mirando y le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te fuera a buscar, yo te vi. ¿Sabes tú que Dios te ve? Yo no sé, no tengo la menor idea qué estaba sucediendo con Natanael debajo de esa higuera. Yo quisiera que algún teólogo pudiera explicármelo. ¿Sabes qué? No lo van a explicar. Porque lo que sucedió debajo de esa higuera fue algo entre Natanael y Jesús. No hubo más nadie envuelto ahí. Pero tú sabes que Jesús te ve. Sabes que no podemos engañarlo. Nosotros como seres humanos pensamos que porque nosotros no lo vemos todo, que porque nosotros no lo conocemos todo, nosotros podemos escondernos del Señor y podemos jugar a escondernos del Señor. Y el Señor nos ve transparente, completamente transparente. El Señor te conoce, Él te formó en el vientre de tu madre. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas estas cosas que iban a hacer después sin faltar ni una de ellas. Dios te formó, ¿cómo crees que no te va a conocer? ¿Cómo crees que no te ve? Te ve cuando estás en necesidad. Te ve cuando se te acaba el vino. Te ve cuando estás lejos y cuando estás en pecado. Te ve cuando tu corazón es sincero para con Él. Él te ve, te conoce, tú eres de Él. Yo quiero orar en esta tarde. Yo confío en que tu palabra, Señor, que tu palabra nos ha hablado, Dios mío. Yo quiero orar y pedirte por discernimiento, Señor. Danos discernimiento para entender la grandeza de tu amor, Señor, y para entender que tú nos conoces también. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Señor. Y nosotros necesitamos conocerte a ti mucho más de lo que te hemos conocido hasta ahora. Mucho más, Señor. Tú necesitas ser el Rey. Y nosotros necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón. No a que entren cosas que no deberían estar. No a que nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente se convierta en un mercado de cosas que roban el espacio que solo tú debes tener, Señor. Yo te pido, Señor, abrimos nuestros corazones en esta tarde. Y abrimos nuestros corazones en una señal de nosotros humanamente, porque para ti ni siquiera necesitamos abrirlos, Señor. Tú puedes ver a través de nosotros. Tú puedes ver a través de nosotros. Padre Santo, abrimos nuestro corazón para que entres, vires las mesas que tengas que virar, Señor. Saques las cosas que tengas que sacar. Tú tienes todo el poder, Señor. Transformaste el agua en vino en las bodas de Caná. Purificaste tu templo, Señor. Y hoy nos quieres purificar a nosotros.
¿Sabes por qué? Porque somos tu novia y tú dices que te vas a presentar a ti mismo una novia limpia, sin arrugas, sin manchas. No hay manera de que podamos ser esa novia limpia, sin arruga y sin mancha, si no decidimos a partir de hoy guardar nuestro corazón para ti, Señor. Si no dejamos de pelear contigo, Señor, y comenzamos a confiar en que tus obras son mejor que nuestras obras. Comenzamos a confiar en los milagros que quieres hacer en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia que está aquí en esta tarde. Creemos en ti, Padre. Creemos en ti, Espíritu Santo. Creemos en ti, Espíritu Santo. Señor, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. Vamos a dar oportunidad para que tú puedas tener un tiempo tú a solas con el Señor. Imagínate a Jesús parado delante de ti, sabiendo todo de ti, conociéndote completamente. Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Dice la Biblia que cuando Él nos formó del polvo y sopló en nosotros aliento de vida. Él fue quien te dio la vida que tienes hoy. Y el día que mueras, tu cuerpo va a ir al polvo y tu espíritu va a regresar a Dios, que fue quien lo dio. Él te conoce por nombre. Él te conoce, Él te ve. No creas ni por un minuto las mentiras del diablo. Porque Dios es creador y lo que Dios crea es verdad, pero el diablo es un engañador y un mentiroso y ha venido para robar, para destruir, para matar. Solo en Cristo estamos seguros. Y solo en Cristo y dentro de Cristo estamos escondidos. Yo quiero hacer una pregunta por un minuto. Mientras estamos así con nuestros rostros inclinados y nadie está mirando, yo quisiera preguntar si hay alguien en esta tarde que ha escuchado hablar de Jesús hoy. A lo mejor viniste aquí a la iglesia invitado por alguien que te trajo. A lo mejor has venido a la iglesia y no te gustan los cristianos y piensas que los cristianos son hipócritas o que son religiosos. Pero hoy has escuchado la palabra de Dios y has escuchado a Jesús hablar a través de su palabra. Yo quisiera preguntarte, ¿tú quisieras darle una oportunidad al Señor en esta tarde? De que Él entre a tu corazón y saque lo que tenga que sacar. Quisieras darle una oportunidad a Jesús. De que Él tome tu necesidad, tu problema y pueda hacer un milagro como este milagro que hizo en las bodas de Caná. Si tú eres esa persona, yo te pido que levantes tu mano y solamente queremos orar por ti. Hay alguien acá en esta tarde que quisiera aceptar a Jesús. Señor, venimos delante de ti con conciencia de que tú miras lo más profundo de nuestro corazón y con conciencia de que somos tuyos, Señor. Si en algún momento se ha ensuciado nuestro corazón, ha sido por nuestra culpa, Dios mío, pero no por la tuya, porque tú siempre has sido fiel. Si en algún momento hemos comenzado a vivir consecuencias, Señor, de que tu templo haya estado lleno de cosas que no deberían estar ahí, reconocemos nuestro pecado, Señor,
reconocemos nuestra culpa. Te pedimos perdón y nos humillamos ante ti, Señor. Por favor, Señor, haznos puros. Haznos transparentes, Dios mío. Haznos puros, haznos transparentes. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos en tu obra. Te amamos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.